Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de Hablemos de Circo. En este capítulo conversaremos con Emiliano Ron, quien ha desarrollado un importante trabajo como artista e impulsador de un circo de carácter crítico y reflexivo. Antes de comenzar el podcast, dejaremos entrever el circo que tiene una búsqueda subversiva, que toca una fibra poco amigable pero muchas veces necesaria. Como la canción que escucharemos a continuación, de la banda argentina Boom Boom Kid, quien busca realizar un tributo al cantautor Víctor Jara con su tema Te recuerdo Amanda, pero desde una mirada del punk y hardcore, en que los gritos, muchas veces de desesperación y rabia, aparecen con el recuerdo y sufrimiento de nuestras familias y amigos. El circo que vamos a reflexionar bebe de este carácter, de cruces culturales y revueltas artístico-políticas que son nuestro objetivo el día de hoy. Y un dato curioso, es que nuestro invitado colaboró con esta banda en el registro fotográfico de por allá por los años 90, cuando se llamaban Fan People. Capítulo 9 de Hablemos de Circo, y en esta oportunidad tenemos como invitado a Emiliano Ron, quien es artista de circo, residente en Barcelona, nacido en Argentina, si no me equivoco, y dentro de esto también uno de los organizadores del Road Meeting que se está celebrando este fin de semana acá en la central del Circ en Barcelona. Pero no lo voy a presentar yo solamente, también quiero que él pueda hablar para que las personas que nos estén escuchando lo puedan conocer también de su vida, ¿no es cierto? ¿Quién es Emiliano Ron? Creo que siempre es complicado decir quién es uno porque creo que ni uno mismo sabe quién es. Y cuando a mí me preguntan quién es uno, siempre digo lo que hice, ¿no? Digo, hice esto, hice aquello, hice esto, como uno se representa con las cosas que hizo, que produjo, o las piezas, o donde trabajó. Entonces no me voy a definir como quién soy ni dónde nací, sino creo que me defino como un explorador, ¿no? Y por momentos pienso que tuve bastantes vidas, ¿no? En distintos capítulos. En este capítulo que me toca habitar ahora, que le estoy dando un cierre también, es mi capítulo de circo. Creo que pronto se va a acabar por distintos motivos, pero no, lo que quiero decir es que lo que hago no me define, ¿no? Lo que hago es simplemente eso, cómo utilizo una herramienta, dónde estoy posicionado en el espacio y qué posición tomo en esto. ¿Quién soy? Para mí va más con unos valores, unas formas e incluso unas contradicciones que tengo conmigo mismo. Bueno, interesante también porque
dentro de todo esto ha sido uno de los puntos iniciales para que nos conocimos dentro de charlas, bueno, para contextualizar igual, Emiliano también organiza unas charlas de emancipación, raza, en el circo. No, olvidé el título actualmente, lo olvidé y ya estoy dando jugo. Pero por una disyuntiva que ocurrió hace un tiempo atrás también, o sea, yo no soy de los que iniciaron, sino aparecí dentro de los invitados, pero sobre todo por el tema de la raza y ser inmigrante en el circo de esta manera desde una mirada latinoamericana. Y bueno, tú has estado preguntándote mucho este cuestionamiento, sobre todo para contextualizar sobre el Black Lives Matter que fue en Estados Unidos, pero no solamente eso, sino hacer circo en otra ciudad, en este caso que es Barcelona. Por lo que yo sé, tú llevas bastante años acá. O sea, yo hace 10 años que estuve aquí un tiempo y te veía desde lejos y era el Emiliano Ron dentro de los que practicaba cuerda. Pero actualmente, y ya para iniciar un ciclo de preguntas, en el Rope Matter, no, en el Rope Meeting, lo estamos viviendo en este proceso de pandemia en donde llegaban unas 100 personas los años anteriores, pero este año hay 20. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso actual de vivir esto hoy en día? Creo que esta pandemia nos hizo indagarnos un poco más, nos visualizó a todas y a todos lo precario que es nuestro sector, nuestras carencias y la poca visión que tenemos de la geopolítica, de la realidad y del entorno en el cual habitamos. Y entonces fue un desafío decir, hacemos el encuentro de cuerda, ¿no? Primero porque vemos todo de una manera productiva, ¿no? Y vemos un encuentro de cuerda que, primero, es otra vez, en la forma productiva es el 9º, que dentro de poco va a ser el 10. Somos 100 personas, es el encuentro más grande, es un éxito, ¿no? Y nos olvidamos de que los números es como economizar nuestra visión de las cosas, ¿no? Digo, más es mejor, ¿no? En cuanto a producción, ¿no? En cuanto a capital. Y a veces la cantidad, y creo que esa fue una gran problemática con el Rope Meeting, es que crecimos de alguna manera en cantidad, pero en contenidos nos fuimos contradiciendo, porque cuanto fuimos más, menos nos conocemos. Entonces este es un buen momento para situarse, uno, para hacernos más locales, porque el encuentro de cuerda fue y es muy grande, pero es más para afuera, ¿no? Es una cosa que también yo me lo cuestiono como latinoamericano, que somos siempre de for export, producimos materia prima que la exportamos y otros la venden mucho más cara, ¿no? Que también eso es una cuestión del artista, ¿no? Produce una pieza, una obra de arte que va a ser vendida en un mercado y de ahí se va a generar una plusvalía infinita, ¿no? Digo, claro. Tu número por ahí vale 300 euros, de ahí se va a 500, de ahí se va a 1000 y de ahí se va a lo que no quieras saber, ¿no? Digo, por decirlo de alguna manera. Y esta idea de hacer cosas para el otro y dejar de hacerlo para uno o para lo local, ¿no? Ahora alguien me decía que es un encuentro de cuerda de proximidad, ¿no? Y ver también esa cosa de una discusión que es muy compleja, que es las fronteras, ¿no? Digo, los límites y lo internacional, porque el encuentro de cuerda y esta idea de Europa, que Europa no tiene fronteras, bla, 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 no tiene fronteras para un europeo. Para un ilegal o una persona racializada, eso tiene fronteras. A mí en cada cruce me frenan. Digo, pasaporte que tenga, mi piel dice, no sos europeo. Y volviendo a lo del encuentro de cuerda, me parece interesante que la cantidad no defina el encuentro, ¿no? Sino, y tampoco voy a decir la calidad, ¿no? Porque no es un producto. Es como decir, como pensar que en el cumpleaños de uno lo quieren más o lo quieren menos por la cantidad de gente que te felicita en Facebook. O la cantidad de regalos que uno recibe. Exacto, ¿no? Digo, es esa sociedad en la que vivimos en que todo está basado en tener más. En tener más amigos, en tener más likes, en tener más alumnos, en vender más libros, en todo es más.
¿Y eso qué quiere decir? Que el que no vende, que el que no produce, que el que es menos, pero es menos que es menos persona. Sí, igual es interesante porque cuando yo escuché del Road Meeting, no sé, yo no me dedico a la cuerda profesionalmente, ni menos tengo pensado dedicarme, pero era un espacio que decía, este es un espacio exclusivo para la gente que sí hace cuerda y se desarrolla profesionalmente dentro del lugar. Y después me tocó estar en Montreal, donde una de las chicas que viajó de Montreal, mexicana, le mando saludos, ya creo que se conoce, sabremos quién es, vino a Barcelona y dijo que era un encuentro casi de estrellas de la cuerda. Y ella, bueno, lo vio y había gente muy buena dentro del sector que lo están realizando de manera excelente, pero también se sentía ajena dentro de este espacio. Y también a mí me pasó que como que decía, claro, un lugar ajeno a incluso la ciudad que es Barcelona. O sea, ahora mismo en este momento hay gente catalana, pero no están todos, obviamente por tema de pandemia, por tema de trabajo, por tema de la crisis. Pero también dentro de esto me hace pensar hacia dónde queremos ir con los encuentros tanto de circo, que deben existir y deben habitar, pero también hacia lo local también, y de lo local a lo global, un poco como lo dice Walter Mignolo, sobre esta forma de consumo cultural, no desde el capitalismo, sino de otra mirada también. Y aquí voy con eso, que me pasa mucho que ahora, esta semana, estos últimos días, en el cual yo primera vez que participo y estoy ayudando, y es producto de hacer este podcast y poder charlar, que se ve algo de comunidad, algo de 20 personas que todos se conocen, se conversan, experimentan un laboratorio, hacen diálogos con las cuerdas, hacen rutinas que salen de manera súper improvisada y funcionan, y la gente que está trabajando dentro de este lugar. O sea, ¿cómo lo ves tú con todo esto? Hay un tema en cuanto a la técnica y al nivel que te posicionan otra vez como más, ¿no? Cuanto mejor sea, cuanto más técnica tenga y cuanto más nivel tenga, más derechos voy a tener, ¿no? Y tiene que ver con este discurso del derecho, pero el derecho es del que es ciudadano, ¿no? El derecho acá, en una comunidad, en la comunidad que creo, ¿no? Todos estamos en igual de condiciones, no importa si hagas una pirueta o no. Esto después lo podemos trasladar a cualquier modelo de comunidad. Pero tiene que ver con apropiarnos de la vida que decidimos tener, de ser protagonistas del lugar en el que estamos. Y es difícil construir una comunidad, un lugar en el cual somos iguales y en el cual todas las voces hablan, cuando también la otra persona te está viendo y dice, esa persona tiene más derecho a hablar, tiene más conocimiento, es muy complejo porque a veces el saber se impone, pero de una manera que no es opresiva, de una manera cultural. Ya es como, porque lo dijo Víctor, que sabe, que estudió, vale más que lo diga yo, que no lo estudié, pero quizás vivo en el mismo mundo que Víctor y tengo tanto derecho a hablar, como si la voz de uno niega a la otra, ¿no? Y eso nos pasa mucho en el encuentro de cuerda. Tratamos de trabajar de una manera en asamblea y tomar las decisiones, pero siempre notamos que muchas voces no se hacen escuchar. Y eso nos pasa también porque después recibimos las críticas, pero las recibimos porque alguien le contó a alguien de esto. Y me parece que es importante que una crítica no tiene nada de malo, que una crítica es buena, que alguien te diga, no, esto podría ser así, pero es importante hacerla en el lugar, que la haga la persona y que sea escuchada que sea escuchada por todas y que también tenga una cara. Es muy complejo, por ejemplo, hablar. Ahora nosotros estamos grabando y no se nos ve la cara, pero yo a ti te estoy viendo la cara y tengo un intercambio, contacto, ¿no? Hay un lenguaje facial. Y es importante ese lenguaje en la asamblea, se ve y se genera una comunidad. No sé cómo trabajar estos temas, no sé cómo generar comunidad. Y hay otra cosa que es una cuestión que siempre hablamos con Nacho, que empezamos los encuentros con él, cómo damos vuelta atrás dinámicas que ya generamos, ¿no? Porque generamos en un momento el encuentro de cuerda, nosotros éramos los organizadores, entrábamos y la gente nos decía gracias, ¿no? Y ahí ya generamos un espectáculo en el cual unos actúan, organizan y los otros disfrutan del espectáculo, ¿no? Consumen. Exacto, y los otros consumen, y los otros pagan
un dinero y por ese dinero tienen el derecho a consumir. Es muy difícil, nosotros intentamos todas las maneras posibles, no lo encontramos todavía, de que sea gratuito, porque lo que es gratuito te pone en igual de condición. Si vos no pagaste, no te vas a estar quejando, pero si vos pagaste, tenés derecho a quejarte. Es absurdo, pero funcionamos así, ¿no? Es muy difícil también, es muy difícil intentar ser raro en un mundo que es normal, ¿no? Digo, y en esta nueva normalidad también, ¿no? Si vos querés cambiar las cosas en tu micromundo y estás con tu grupo, pero después salís a la calle y te das cuenta que la civilización en la que vivís es de una manera y que vos sos ciudadano de esa civilización. Todos tenemos un pasaporte, que eso implica seguir reglas, ¿no? Y todas las cosas están hechas en reglas que las dictó alguien más. Entonces nosotros acá estamos intentando cambiar, aunque sea solo un encuentro de cuerda, aunque la cuerda sea la excusa, estamos intentando generar dinámicas para nosotras mismas que nos generen este pensamiento crítico y este análisis de lo que hacemos. Muy difícil, porque al final todo el mundo quiere hacer una pirueta, ¿no? Exacto. Y es lo que vos decís, es un lugar donde la técnica prevalece, donde el elemento es más importante que los seres humanos. Esto no tiene nada que ver, pero quiero decir esto. Me llevó una reflexión que, me acuerdo, no sé si será verdad o algo que escuché, que el Círculo del Sol decía donde el único animal es el hombre, ¿no? Y yo siempre llevé a eso y dije, wow, entonces el único que va a estar en una jaula y el único explotado va a ser el hombre. La bestia es el hombre, ¿no? El que pierde derechos y el que va a sufrir es el hombre, ¿no? Y creo que de ahí siempre me hizo ruido, volviendo al encuentro de cuerda, esto, donde nosotros mismos traemos los vicios y los modelos de una afuera. Entonces es difícil cambiar estas formas de ser de uno. Sí, pero igual es complejo porque ya hablando ahora en este caso de la palabra circo, el circo siempre estaba envuelto desde lo que es el show business, el negocio, desde Philip Astley o Barnum dentro del freak show y el espectáculo, y actualmente también un festival de circo connota una forma de ver que es el espectáculo, ¿ya? Y entonces cuando se habla en este caso de un circo contemporáneo o de búsqueda contemporánea o performativa o de búsqueda más de laboratorio y experimentación, que un encuentro conlleve esos espacios, es bien difícil plantearlo, pero yo le pongo el caso ahora, lo que dentro de estos días lo que pasó, Oscar Mauricio con su compañía Omkara hicieron una muestra de su espectáculo, pero tuvieron que adaptarse al contexto. ¿Y qué era este contexto? Que tenían que entrar 10 personas al lugar, y dentro de eso 5 eran los técnicos, sumando el artista, o sea, el músico, la iluminadora, los riggers que estaban dentro del lugar, y solamente podían entrar 5 personas de las 20 que estaban habitando el encuentro. Entonces se decidió la idea de que fueran, ¿no es cierto?, entrando de a 5, eran 4 partes que tenían que sentarse y mirar. Y eso surgió, y que va a ser capítulo de otro podcast porque vamos a entrevistarlos también, porque experimentó otro espacio, otro lugar de hacer circo, desde lo experimental, lo laboratorio, que no sea solamente el concepto de show, como concepto de show, esperar en un hall, conversando con tus amigos de siempre, el artista que está en una esquina, que mira, que lo miren. A mí me pasa un poco eso con los espacios de arte escénicas, que está bien, o sea, se respeta y ahí van a ver y va a existir, pero también sería bueno buscar otro tipo de circo. Aquí voy, que estos tipos de festivales donde se ve el que hace el pirouette, que se hace el mejor truco, que se hace la técnica, pues también deben haber espacios de hacer una reflexión sobre qué queremos con todo esto. Tampoco no quiero decir que sea la copia de Francia que están haciendo esto, sino desde un nivel también, no sé, pues la organización son todos latinoamericanos, aquí en Barcelona. Entonces hay una identidad también que conlleva todo este espacio, sumando también los directores artísticos que no son catalanes, y sumado también que la comunidad catalana está ingresando, o hay una conversación también muy interesante sobre estos espacios, lo local. Pensando esto del espectáculo
y ya cometí el error de decir espectáculo, ¿no? De la pieza de la compañía Onkara, esta idea espectacular del arte, ¿no? ¿No? Esta idea del espectáculo, ¿no? Y esta idea instalada de que tiene que ser así, ¿no? De que tiene que ser así, vos pagás tu entrada, te sentás, ves y te vas, ¿no? Que me parece que en situaciones complejas como esta que estamos viviendo, con las limitaciones que tenemos el momento de desarrollar una alternativa que sea reflexionada, que la hayamos pensado a romper esta forma de dar un espectáculo para el otro, ¿no? Y esta inmersión en este ritual llevado a cabo por la compañía, en la cual te sumergías en ese mundo, estabas ahí. Y hay otra cosa muy interesante que pasó, que nadie aplaudió en ningún momento, que en el circo para mí es una cosa que también es muy compleja, porque el aplauso a mí, a pesar de que se puede agradecer, me rompe el personaje, me rompe el viaje, es como me saca de claro. Escena, porque no estoy intentando generar esa emoción. Si generé ese aplauso, hubo una ruptura en mi crónica, ¿no? Y esto se veía, había una tensión permanente desde que ingresé, desde cuando estaban en la puerta. Paso a contarlo, era 5 personas, se ponían en una puerta, caminaban a través de un pasillo y después se sumergían en una sala donde ya estaba sucediendo la actividad. La escena sucedía, no es que empezaba cuando ellos estaban. Se sumergían en una situación que parecía real, era sumergirse en un viaje. Y acompañaban a este personaje y a los miles de técnicos que tenía ahí en escena, y los que no se veían tan bien. Y eso no terminaba. Había un momento en el cual, debido a las condiciones, se hacía una pausa para que pueda entrar el segundo grupo. Lo que hacía esto es que no terminaba ahí, quedaba pendiente. Esto va a continuar, pero ustedes no lo van a ver. Claro. ¿No? Que son eso es a veces interesante de las escenas no completas, ¿no? O de las obras que a mí me gustan mucho. Yo creo que a mí me gusta trabajar obras infinitas que no van a terminar y que son infinitas, diría, ¿no? Como no se sabe dónde empiezan ni dónde terminan. Voy a retomar esta síntesis y la voy a mostrar ahora. Y esto me pareció que genera en el espectador, por decirlo de alguna manera, y más inquietudes, más preguntas, porque cuando salimos de ver esto, todo el mundo se preguntaba qué pasó, qué viste tú, qué sentiste tú. Ofrecimos 4 alternativas. 4 claves, sí. Igual interesante lo que estás diciendo, porque ya aquí vamos al lado filosófico de lo que queremos charlar. Y bueno, tú en un momento me has guiado también para, no sé, leer a Rancière con El Maestro Ignorante, pero no solamente ese documento, sino también el espectador emancipado. Y finalmente preguntarnos también cuáles son los formatos en los cuales estamos viendo, consumiendo y desarrollando circo, en este caso, que no es solamente el show por el show ahora, sino que también son nuevas formas, como la literatura en un momento lo vivió, con Lector in Fábula de Humberto Eco, con la deconstrucción de la literatura con Derrida, en este caso A la deriva con Derrida. Y no sé si es necesario que el circo pueda pasar por eso actualmente, porque dentro de esto, y lo digo sinceramente, hay muy poca gente que le guste reflexionar sobre un circo, en este caso de manera filosófica. Hay gente muy interesante que hemos conversado, en habla hispana me refiero. El otro tipo de formato y cultura hay mucho por hacer también. Pero, ¿qué ocurre con todo eso? Porque el circo, ¿hay otra manera de hacer circo dentro de esto? Cuando tú mismo me dijiste si la obra Onkara era una obra de circo, y yo te dije que sí, pero porque había straps. Pero la obra de Raúl Vargas, o el trabajo que le está haciendo, que está tendido en el suelo, yo te puedo decir eso, no es circo, pero una forma de, ¿por qué no decirlo? Quizá metacirco, postcirco, anticirco. Y hablando también con tu proceso, porque tú tienes un trabajo
que presentas completamente a oscuras, cuerda, y de aquí aludo a tu seudónimo de internet, de Ron Master, que me gustaría saber, y agarraste para el hueveo por eso, pero ahora no. Pero dentro de eso, ¿qué ocurre en estos formatos o antiformatos? No sé cómo hacer la categoría, pero presentar a oscuras completamente, estar tendido en el suelo o no hacer circo dentro del circo. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Yo creo que también es una forma, para mí, anticapitalista de hacer las cosas. Que va profundamente, no puedo hablar de los espectáculos de los colegas que mencionás, pero voy a hablar del mío. Es como, ¿qué es lo que pide el mercado? El mercado pide esto, ¿no? Si vamos a hablar, nos posicionamos como arte, como creación, o como queramos llamar lo que hacemos nosotros, o incluso artesanía. En un mercado sabemos las reglas que hay que seguir para hacer un espectáculo que venda, ¿no? Yo creo que en lo mío puntualmente, decidir apagar la luz y que no se vea lo que estoy haciendo es negar al consumidor de consumir. No pensemos en un mundo en que más que nunca está dominado por la imagen. Es el mundo de la imagen, y la imagen cada vez es más breve, ¿no? Al punto de llegar al TikTok, ¿no? Que son segundos de fama. Segundos de fama que no dicen nada, porque cada vez somos más famosos haciendo menos, ¿no? Y la pandemia es genial porque todos y todas nos convertimos en productores de contenido audiovisual. Antes necesitábamos la televisión y la industria de la TV y la publicidad. Ahora nosotros mismos generamos esos programas sin ningún contenido, sin ninguna idea y sin ninguna crítica. Digo, hoy tenés la TV en tu teléfono a las 24 horas y vos podés generar tu programa, tu canal, tu podcast, ¿no? Entonces no hace falta esa industria. Nosotros mismos somos productores de lo que nos encadena. Entonces somos esclavos mentales de esto. Nosotros mismos nos estamos lavando el cerebro. Entonces, recapitulando, apagar la luz ya es una incomodidad. Y que vos no puedas hacer lo que yo hago es una cosa, pero que ni siquiera puedas ver lo que hago es otra. Estoy negando la técnica, estoy negándote a vos a ver, pero también porque nosotros solo pensamos en ver, porque nosotros pensamos que la vida es ver, la vida es vivida por nuestros ojos, ¿no? Y nos olvidamos, eso que nos hace, nos olvidamos de los sentimientos. Digo, uno ve la comida, uno ve a la persona, le mira la cara, le mira el cuerpo, ¿no? Está todo el tiempo sintiendo a través de los ojos. No sé qué pasa, ¿no? Porque nunca vi mi espectáculo desde el lugar del espectador, pero yo lo siento. Y creo que ese sentir existe, ¿no? Más allá de que me veas la cara. Yo incluso en un momento decía, bueno, algún día no voy a salir, a ver qué pasa, ¿no? Esos espacios en los cuales no sucede nada, ese circo, vamos a llamarlo, si lo que hago es circo, en el cual no hago circo. Y si lo hago no se ve, ¿no? Para mí es esa negación que es fundamental, es negar al capital. Decirle, esto no está en venta. Esto no es un producto que va a producir un éxito. A mí me costó mucho, hace 3 años que estoy trabajando de alguna manera hacer algo que es un fracaso. Cuanto más avanzo en la obra, cuanto más la escribo, cuanto más la pienso, más fracaso. Y me doy cuenta que cuanto más fracaso es lo que quiero hacer. Quiero inevitablemente hundir ese barco. Es un Titanic. Y en ese hundir ese barco me lleva al público conmigo. El público va a ver una persona que dicen que hace cuerda. Y lo que primero van a ver. Y después no hace cuerda. Estoy atado a unos hilos de algodón y por ahí algo se entiende, por ahí algo se siente, pero hay mucha contradicción, hay mucho malestar, hay mucha incomodidad, porque además el espectáculo es entre silencio y ruido. Entonces, pero
también lo puedo relacionar con, ahora sí, con los espectáculos de Oscar y de Raúl. Raúl en su último espectáculo no se mueve, y Oscar, el espectáculo es ruido, ¿no? Esa imagen de ese sonido, ¿no? Esa incomodidad sonora. A mí me interesa transitar esas incomodidades, porque esas incomodidades son más reales que el mundo del espectáculo, que las imágenes bellas, que la idea de una estética de un cuerpo establecido que no es el mío, ¿no? De un cuerpo normalizado. Se normalizó tanto, y en el circo vamos a lo máximo de la normalización, esos cuerpos normalizados bellos del circo, y esos cuerpos, voy a decirlo, sin color, ¿no? Como si lo blanco no tiene color, porque ahora se visualizan a los artistas de color, pero el 90% de los espectáculos son de cuerpos blancos, normalizados. Entonces, hay mucho en lo que trabajar, y creo que es interesante el tema, y el problema es que esto no tiene ningún tipo de beneficio económico ni en rédito, claro, en cuanto a público, porque es ir en contra de lo que funciona. Digo, y ahí está la cuestión, y para mí no tiene ningún problema, porque de donde vengo, haciendo circo, nunca fue un negocio. Nunca tuve ningún beneficio, nunca tuve ni siquiera reconocimiento, ¿no? Siempre de alguna manera hice en lo que creía. De alguna manera fue mejor porque la cuerda fue creciendo y estuvimos en un momento, pero yo no tengo nada, digo, al día de hoy tengo que trabajar para pagar mi alquiler, no es que haciendo cuerda. Claro, te vas a salir con eso. Igual dentro de esto hablamos bastante de el espectador. En un momento a mí me pasa, o sea, yo personalmente vi el espectáculo, o sea, personalmente, dentro de esto lo presencié, y yo internamente quería encender mi móvil, el celular, y prender la linterna para ver, o sea, como para expandirme como espectador, no a traspasar esa cuarta pared de decir, no, también el espectador puede involucrarse dentro de esto. Y hay un relato de la Marina Abramovich, la santa de la performance, ya que está totalmente capitalizada por HBO. Pero en su principio ella hizo una performance en un museo en donde se hacía heridas y se tira finalmente en una estrella de hielo que está en el suelo y sangrando en el estómago. Hasta que una persona va, coge un abrigo y la abraza a ella y la saca del escenario. Y la Marina Abramovich dice finalmente en el libro de Erika Fischer, de Estética de lo Performativo, que eso era lo que ella quería, causar algo en el espectador, que el espectador no sea algo pasivo dentro de esto. Y no sé si a ti te pasa también dentro de esto, que el circo o se asemeja o quiere asemejarse a lo que fue la performance en un momento, con este tema de contactar con el espectador, que el espectador también es algo vivo. Por ejemplo, con lo de Omkara, que entraban y vivían algo y salían sin aplaudir. O sea, este tema también de aplauso dentro del circo, que es algo tan referente de los circos que hemos vivido históricamente. Y cómo se ve eso también frente al circo que queremos ver, o al circo que se quiere hacer dentro de todo esto. Hay una cosa que para mí es importante salir de el superhéroe del circo, ¿no? De este personaje que puede hacer cosas que los otros no, que solo yo soy capaz de hacer esta cosa, y el público que queda fascinado por ese superhéroe que tiene poderes, que puede volar, que puede, toda esa construcción que si la analizamos mucho, hace mucho ruido y es un super show que es bastante peligroso, ¿no? Cuando se vuelve muy blanco, ¿no? Entonces, salir y cuestionar eso, interpelarme y no creerme ese superhéroe en el circo es una deconstrucción que lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la idea del espectador, de ponerse a la par, de generar que le genere una pregunta. A mí todo, bueno,
mucha gente lo que me dice es: me gustaría ver lo que estás haciendo, podrías poner un poquito de luz, podrías esto. A mí, en el momento en que me viene a preguntar eso, digo, algo está pasando acá. La persona está viniendo a decirme: no te pude ver, no tuve la posibilidad de ver, no entendí, me quedé pensando, qué raro lo que haces, no tiene sentido, no me gustó, no me interesa, eso que haces no es circo. Todas esas cosas para mí me parecen genial, porque antes, cuando hacía cuerda de una manera más estereotipada o de una manera más normal, no sé cómo decirlo, la gente venía y me decía: ay, me encantó lo que haces, qué lindo, que esto. Y al final eso me decía muy poco. Igual, claro, en la sociedad que vivimos, obviamente que es mucho más lindo que te digan: qué lindo lo que haces, me gustó, amazing, o lo que sea, ¿no? Claro, claro. Pero, ¿qué dice eso? ¿Qué dice eso de qué dice qué linda foto? ¿No? Yo estudié cine y no me gustan las películas lindas. La realidad en el mundo en el que vivimos no es lindo. El sistema capitalista en el cual vivimos no es lindo, no es justo, no es amazing. No todos viven en una casa y tienen para comer, y no todos viven en 3 casas y tienen mucho para comer, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual la gente no tiene para comer, no tiene casa, no tiene para pagar el alquiler. Y eso no es un espectáculo humano y digno de vivir, ¿no? Entonces, creo que a mí hay una frase de Nina Simone que habla del artista en sus tiempos, ¿no? Y yo veo la palabra, que la uso muy poco, la palabra contemporáneo, como la persona que se para en el tiempo en el que habita, ¿no? ¿Qué es lo que llaman el circo contemporáneo? ¿En qué mundo habita? ¿No? Porque habita en un mundo del ego y del cuerpo que es ajeno a la realidad de millones de personas, que es una cosa que es tan temporal, incluso cuando quiere evitar problemáticas tan complejas como el cambio climático, la raza, el género, lo transita de una manera tan liviana y tan banal que lo capitaliza y pareciera que lo usa para vender. Entonces es eso, cómo nosotros nos relacionamos con los temas que estamos tratando cuando los tratamos. La obra que yo pretendo hacer es muy compleja para mí y tiene muchos contenidos. Posiblemente no se lleguen a desarrollar, no se lleguen a comprender, pero todas esas temáticas que yo creo que están ahí, y creo que van a incidir en la otra persona. Creo que voy a llegar, creo que voy a generar, que estoy generando cosas, aunque sean incomodidades, aunque sea malestar, aunque la gente se vaya y digo: qué mierda lo que hizo Emiliano. Por ejemplo, un amigo mío vino, que es cuerdista, y me dijo: te perdimos, ¿no? Y para mí eso es una crítica muy buena, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que me fui de lo que era, que dejé de ser la persona que debería de ser, ¿no? Que en eso creo, hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Levinas, que habla de eso, de la libertad, es salir del futuro que deberíamos, salir de ese éxito. Levinas no dice eso, pero para mí, salir de ese éxito, salir de esa construcción de la felicidad a la cual el sistema capitalista nos quiere llevar. Vos sos feliz si tenés esa casa con ese perro, un labrador, una familia heterosexual con 2 niños, y si los niños te salen rubios, mejor, ¿no? Y un coche. Esa es la imagen, digo, básica de la felicidad, ¿no? Y el fin de semana te vas de vacaciones y tenés una empresa exitosa. Para mí eso hay que prenderlo fuego, destruirlo, porque es una mentira. Claro, ¿no? Sobre todo lo que ha provocado crisis no solamente en países desarrollados, sino sobre todo en los países subdesarrollados. Por ejemplo, en Chile este modelo fracasó finalmente, entonces está llevando a un estallido. Pero a nivel del arte, siento que hay que remover los escombros de esto, porque finalmente el circo o el arte de circo en general están sufriendo una crisis, sobre todo en un momento de pandemia en que la gente no sabía qué hacer o no sabían cómo reaccionar. Igual de esto, ahora quizás pasando a otro tema, ya el
de las charlas que tú realizas también dentro de esto, porque ya hablamos de, ¿por qué no? Vamos a hablar de los colores ahora, del concepto de la blanquitud o el concepto de lo marrón que aparece en algunos escritos, y como también otro espacio, y lo voy a mencionar también, por ejemplo Circus Talk, que empezó a hacer charlas sobre lo inclusivo, producto de el Black Lives Matter, Matters. Y dentro de esto conlleva a ti una reflexión también de decir por qué ellos tienen que hacer charlas sobre nosotros. A lo personal, que yo me digo, puta, es que nosotros tampoco no estamos unidos para hacer esto tampoco, o sea, alguien nos tiene que remover desde afuera, lamentablemente, y siempre, no sé, tampoco no lo quiero ver tan negativo dentro de esto, pero siempre hay un misionero blanco que viene a evangelizar a la comunidad, y eso es lo que se ha visto históricamente y que nos ha llevado al fracaso dentro de este sistema. Pero no sé, no lo quiero ver tan negativo como tú, porque sería hay otras maneras también orgánicas e indígenas de poder realizar miradas universales al universo, al cosmos, a cómo está fluyendo todo. Pero ¿cómo lo ves tú también dentro de esto? Porque ya hablamos ya del room meeting, hablamos tanto de tu espectáculo y del espectador, y ahora con este concepto que está aflorando, está apareciendo, sobre todo a los amigos también de Latinoamérica, y cómo se ve esto desde afuera, o cómo lo ves tú también. Yo me voy a posicionar como una persona mestiza y la contradicción del mestizaje, porque hablábamos de esto. Yo no soy negro, ni no sé si soy marrón, pero definitivamente no soy blanco, ¿no? Y eso, por más de que en Argentina la gente se quiera creer europea, cuando cruzas cualquier frontera te das cuenta que cualquier europeo o cuando vas a Estados Unidos y Canadá venís del tercer mundo, ¿no? Y te lo van a hacer sentir. Entonces, posicionándome como mestizo, como que alguna vez la raza colonizadora atravesó a la raza originaria y de ahí salimos nosotros o nosotras, voy a transicionar el mundo desde el oprimido, ¿no? Y me voy a posicionar también como antinacionalista, porque a mí, cuando se habla de Latinoamérica, yo no creo, primero no creo en la nación argentina por un contexto político, histórico de mi realidad que me atravesó, que mi familia fue desaparecida, asesinada y torturada por una dictadura nacionalista para imponer un sistema. Entonces, levantar esa bandera a mí me genera repulsión, ¿no? Más allá de que se hablen de nacionalismo de izquierda, me parece repulsivo. Y ¿cómo puede ser que nos quieren incluir en este sistema que nos mató? ¿Cómo puede ser que estemos pidiendo que nos incluyan en ese sistema que nos rechaza y que si nos quiere incluir para que seamos mano de obra, ¿no? Y ahí viene otra discusión que también sería la siguiente a tener, la discusión de clase, ¿no? Digo, lo dijo Marx y lo siguen diciendo y se dijo antes, es una guerra de clases esto, ¿no? Es pobres contra ricos, que de guerra no tiene nada, ¿no? Es un ataque de los ricos hacia los pobres y una explotación de los ricos hacia los pobres. Ahí no hay ninguna guerra, ¿no? Pobres contra ricos, no hay con qué defenderse. Entonces, y volviendo a esto de ser protagonista de nuestras historias, tomar las historias nuestras, tomar nuestros saberes, tomar nuestros conocimientos, pasarlos a papel, hacer los espectáculos, representarlos en la calle, manifestarse, hacer el podcast desde Latinoamérica. A mí también se me puede cuestionar que soy un latinoamericano que vivo en Europa. Me lo dijeron miles de veces. Soy pobre en Latinoamérica, soy pobre en Europa. Digo, soy pobre en todo el mundo y voy a ser pobre porque esa idea de que... Porque aunque te puedas comprar lo que te puedas comprar, siempre vas a ser pobre. Esa idea del progreso que nos vendieron es una mentira. Digo, ese traspaso de una clase a la otra, debe haber un ínfimo porcentaje de eso. Y vas a ser siempre pobre y racializado encima si tenés color, ¿no? ¿Cómo hacerlo? No sé. Por lo pronto lo que sí creo es que tenemos la capacidad y tenemos las historias, ¿no?
todos lamentablemente en Latinoamérica vivimos unas historias demasiado interesantes, porque la realidad está ahí azotándote cada día, cuando te levantás y tenés que ir a trabajar a la fábrica, cada día cuando tenés que ir a dar clase y te desplazás de un lado a otro, estás viviendo una aventura que no existe, ¿no? Y eso también lo puedes ver en Europa, digo, en los barrios en los que vivimos los latinoamericanos no son los barrios donde viven los europeos. Convivimos con otras etnias, razas, religiones que son las no aceptadas. ¿Cuándo fue? Ayer, que fue el cumpleaños de Marcos Mota, que le mando saludos. Sí. Hablábamos de eso, y él está trabajando una cosa muy interesante y se posiciona como marginal. Marginal es el que está afuera de, ¿no? Y en eso también hay una cosa muy interesante de los artistas que se definen como outsiders. Es eso, hay que mantenerse en la ilegalidad, hay que mantenerse afuera de las reglas, hay que mantenerse afuera del sistema, hay que desincluirse del sistema racista. No hay que pedirle que nos contraten y que nosotros seamos policías y que nosotros seamos ciudadanos y que si todo eso, lo que queremos cambiar es la sociedad en la que vivimos. No queremos formar parte de esta sociedad. Y esto lo dice Angela Davis, ¿no? Dice, en un sistema patriarcal, en un sistema racista, en un sistema represivo, en un sistema capitalista, yo no quiero ser parte, yo no quiero que me incluyan en ese lugar, ¿no? No quiero dar mi cuota de persona a esa sociedad. Quiero que tiremos abajo este sistema y generemos un sistema en el cual estemos en las mismas condiciones, en la cual no exista más esta diferencia de clase, que para mí es de las grandes principales causas, es el sistema de clases en el que vivimos. Digo, un 5% de la población posee los recursos del mundo. Claro. Es una locura, ¿no? Igual es interesante porque finalmente es como volver a la base, no sé cómo decirlo, pero a los libros clásicos, volver a Marx, y como que siempre hay que echar una mirada a eso, pero es complejo también porque ya lo habíamos hablado anteriormente de que actualmente el mundo está girando en torno a la pandemia, a la cuarentena, al móvil, al Instagram, al TikTok, y dentro de eso también decir hay que volver a replantearse el capitalismo como está funcionando actualmente, y dentro de un circo también que se vincula con lo capitalista. Y finalmente también hay estudiantes latinoamericanos que viajan a Europa, que quieren estudiar, están en escuelas tanto acá en España o en Francia o en cualquier otra parte del mundo, que realizan sus 2, 3 años, incluso 4 años de estudio, para después desarrollarse trabajando dentro de esto. Algunos lo pueden, sobre todo los que están en Francia. Tengo amigos chilenos que están en Francia y tienen intermittencia y se dedican a trabajar un espectáculo y volver. Pero dentro de todo esto también, que es una opción, también tiene que ser aceptada la otra opción, creo yo, la opción experimental, la opción quizá incluso metafóricamente hablando del suicidio económico. Aquí ya cito al Johnny Torres, quien estuvo aquí en un podcast anteriormente, pero también esta mirada latinoamericana está muy pegada hacia lo que ocurre a nivel del norte, del mundo en este caso, que dentro de lo que estoy investigando veo que el circo hay una influencia de norte a sur, incluyendo Montreal, incluyendo Francia. Bueno, en Australia hay un proceso muy fuerte, que es el sur, pero lo vamos a dejar como un norte, un sur blanco dentro de esto. ¿Por qué lo digo? Porque en África están ocurriendo cosas muy interesantes a nivel de circo, en la India están ocurriendo cosas muy interesantes y en Latinoamérica están ocurriendo muy interesantes, pero siempre con la mirada puesta afuera. ¿Qué ocurre? Mientras tanto que los que están acá tienen la mirada puesta en cualquier otra parte, menos en ello o en cualquier otra situación. ¿A qué voy? Que finalmente están haciendo este tema de inclusión, el tema de poniendo el logo propaganda del feminismo, que no sé si es bueno o es malo, y que finalmente no tienen nada más que hacer que vincular otras problemáticas que no les pertenecen a ellos. Quizá aquí estoy hablando por hablar, pero es lo que me surge ahora actualmente en esta reflexión de lo que estamos conversando, que es interesante porque finalmente es como ver esta idea libertaria, incluso anarquista, de poder desarrollar un nuevo sistema, o un antisistema, ponte tú la palabra que quieras, porque yo fui profesor en un colegio con corbata, trabajando de 8 hasta las 6 de la tarde, y después me iba a trabajar a otro curro porque necesitaba otro trabajo,
para tener dinero, y tenía un departamento, tenía una casa, pero en un momento me dije, es que no quiero vivir esto, no quiero ser como el resto de mis compañeros que suben su foto con el perrito, con la familia, y aquí cumpliendo nuestro sueño de vida. No, es que mi sueño de vida está por otra parte, y salir de la zona de confort finalmente, pero ese es el riesgo también, salir de tu zona de confort, y sea un cuerdista, sea un pintor, sea un profesor, sea un investigador, que finalmente es lo complejo, nuestras decisiones finalmente dentro de todo esto. ¿Y a qué voy? ¿Cómo lo ves tú finalmente con todo esto? Para mí voy a citar a dos autores, además de Marx, que son claves en todo esto, que son Freire y Fanon, ¿no? Y cómo se sitúan ellos como protagonistas otra vez, y cómo es educación del oprimido, ¿no? Es el oprimido educándose al mismo, el espectador emancipándose, volviendo a Rancière. Fanon, en la teoría de la liberación, son los colonizados los que se liberan, no viene alguien a salvarlos a ellos. Y lo mismo con el discurso nuestro, el discurso que estamos mirando siempre, y esto que cuestionamos mucho, estar mirando hacia afuera para producir un discurso propio. Eso no tiene ningún sentido, y eso lo hablamos mucho en el grupo de pensamiento. ¿Cómo vamos a pensar desde Latinoamérica leyendo autores europeos? ¿Y cómo vamos a pensar nosotros leyendo también incluso solo a la academia? Que esa es otra crítica a tener, ¿no? La academia, la institución, esas cosas que son parte del sistema, no te van a emancipar. Y yo no soy muy fanático, ¿no?, de Foucault, pero Foucault ya nos hablaba de las instituciones, de los aparatos de control, de las escuelas, del manicomio, del Estado, y los anarquistas, principalmente la diferencia con el comunismo, que era acabar con el Estado, ¿no? El comunismo plantea la toma del poder y la dictadura del proletariado y tomar el Estado para de a poco, pero después, lamentablemente, en la práctica no hubo comunismo y hubo mucha corrupción, ¿no?, en las prácticas. Pero es eso, digo, ¿cómo vamos a cambiar el mundo desde adentro del sistema? Y esto lo relaciono con lo inclusivo. Y después, este sistema de cultura mainstream, ¿no?, obviamente que está diseñado, voy a sonar a complotista, pero obviamente que está diseñado para esto, para mantener a la gente entretenida, ¿no?, divertida. La otra vez, yo ya no tengo Netflix, pero miraba un documental y se llamaba Saving Capitalism, salvando al capitalismo. Y es estas visiones inclusivas también de humanizar al capitalismo, como que puede haber un capitalismo que nos incluya a todos y que nos haga felices a todos. No, eso es una mentira. Y veamos también eso, cuando miremos esos documentales de Netflix, aunque hablen de la raza, aunque hablen de los derechos, tienen tienen otro fin, ¿no? El espectáculo, todo, el espectáculo gigante, el que nos mantiene entretenidos, el espectáculo que nos dice que la historia de México está protagonizada por gente blanca, las películas de Hollywood, todo eso que normalizaron tantas cosas cotidianas nuestras que nos hicieron lo que somos, ¿no? Digo, no mastiquemos sin sentir lo que estamos comiendo, ¿no? Pareciera que la vida viene procesada y nosotros elegimos masticar eso y digerirlo, ¿no? Eso es a mí lo que me gusta de la lectura, que cuando uno lee, piensa y critica, ¿no? No se lo imagina. En el sistema del espectáculo contemporáneo está todo tan hecho que no te deja lugar a reflexión. Te lo dieron envuelto, masticado, como un smoothie, ¿no? Como claro, la fruta licuada y ya con las vitaminas y todo. Y podés vivir comiendo eso todos los días. Hay como esa gente que solo vive a proteínas, ¿no? Que se toma un batido de esos y con esto ya tengo todo lo que necesito en el día. Y lo mismo con esto, con Netflix, con Instagram. Y me hago la crítica a mí mismo también, porque soy parte de esto y consumo esta mierda también. Con todo eso, de alguna manera, nos estamos autolavando el cerebro. Nadie te pone enfrente de esas pantallas. Nosotros mismos pasamos nuestras vidas y vivimos una realidad virtual que la elige un logaritmo, que un logaritmo te dice lo que puedes consumir y lo hacer. Que puedes consumir, lo que está bien, y lo que nos dice a nosotros
artistas de circo latinoamericanas, esto es el circo. El circo es esto. Primero nos dijeron que el circo era el Circo del Sol. Ya, 80 millones de espectáculos espectaculares como el Circo del Sol que vivimos en Latinoamérica. Después nos dijeron que el circo era el circo contemporáneo francés. 80 millones de... No hubo una reflexión, también por una precariedad de nuestro entorno, ¿no? Que no teníamos un lugar. Pero también se generaron otras alternativas. Yo hablo con gente como Oscar o con gente como Raúl, que buscaron en otros lados. Busquemos, vayamos a preguntarle a la gente de teatro, vayamos a preguntarle a la gente de... Pero vayamos a preguntarle, no nos apropiemos de estos recursos. Otra cosa, nos queda poco tiempo, pero otra cosa interesante es esto, ¿no? La apropiación cultural, que da para mucho, y las prácticas extractivistas. Nosotros lo que hacemos es tomar una cosa y meterla en el espectáculo, sin pensar de dónde la sacamos, ¿no? Y yo me voy a usar como ejemplo. Yo investigué el algodón durante 3 años. ¿Qué hice? Me iba a Guatemala, me quedaba una semana viviendo con la comunidad que trabajaba el algodón, tomaba apuntes, no aprendía y me lo traía para mi casa y le daba uso a ese conocimiento que extraje de esa comunidad. Fui ahí como un explorador, les quité su riqueza y lo utilicé para mí. Me fui a la India, utilicé otra riqueza, aprendí Malacá, me investigué, me lo traje para mí. Esas prácticas cotidianas extractivistas de los artistas que tenemos, de ir a, llamamos a investigar, pero para mí es a buscar riquezas ajenas y hacerlas nuestras y contar esas historias que no son nuestras. Me fui a, no sé, por ejemplo, no lo hice, ¿no? Pero me fui a Gaza y me traje eso. No, ¿por qué estoy contando esa historia? Claro. ¿Por qué estoy... Si tú me contarías un secreto y yo lo hago un espectáculo, te enojarías mucho conmigo. Exactamente, sí. ¿No? Y vivimos haciendo eso en nuestras prácticas. Y voy a decir algo que si alguien lo escucha seguramente me van a linchar. ¿Por qué Circus Circor hace un espectáculo que se llama Fronteras? Y esa persona nunca tuvo un problema atravesando una frontera. ¿Qué problema puede tener una persona de Suecia cuando cruza una frontera? No estoy diciendo ni que sean buenos ni que sean malos, digo, pero ¿qué dice eso? ¿Qué dice si yo, por ejemplo, monto un espectáculo de los palestinos, si yo no soy palestino, si yo no me involucré en la realidad? Puedo hacerlo, pero me tengo que sentar a la par, no por encima de, escuchar su historia y llevársela y traerte la voz. No puedo decir, te voy a contar cómo sufren ellos. Digo, esa visión que creo que es ingenuo de muchos artistas que tenemos, de ser la voz de la conciencia. Yo soy un 100% inconsciente, no puedo pretender concientizar a otra persona y menos a un público. Yo no me puedo parar enfrente de este micrófono y darles un discurso y decir, ustedes tienen que hacer esto porque yo creo que es lo mejor para ustedes. No, yo me puedo interpelar ante Víctor y decir, me están sucediendo estas cosas, me siento así, vi estas realidades, pero no venir a darte mi verdad, que eso es, creo que un error que todavía que es muy básico que en el circo tenemos, contar historias ajenas para decirle la verdad al otro, no interpelarnos. Y eso para mí es fundamental de ser protagonista de las historias, que no sean ajenas, ¿no? Y volviendo a esto del discurso que se plantea, ¿no? Claro, y dentro de todo esto ya, bueno, para ir finalizando, siempre hago esta pregunta final sobre el futuro, que cómo se viene este futuro dentro de tu visión, cuáles van a ser las siguientes versiones del Road Meeting, el siguiente futuro de tú como persona también, frente a lo que está viviendo el circo, sobre todo acá, sea en Cataluña, o sea en Europa, o sea en Latinoamérica. ¿Cómo se ve todo esto? Ya para ir finalizando. Te lo voy a complicar un poco y voy a utilizar esta cosmovisión que tienen las aymaras y lo voy a mezclar con algo que sé que te va a funcionar a vos. El no futuro, ¿no? El punk rock
¿qué hablaba? ¿Qué decía en el 77? Que no hay futuro, ¿no? Y hoy más que nunca se habla de eso, de que el futuro no existe, que es una invención, que incluso es una invención de esta idea del capitalismo también, mañana y el año que viene. Y me acuerdo que a mí me decían, vos tenés que proyectar primero 1 año, después 5 y después 10, ¿no? Y los aymaras lo que dicen es que ellos viven en el presente con el pasado por delante, como que el futuro no existe, el futuro es una creación imaginaria. Digo, uno está en el presente, habita el presente a través del pasado, ¿no? De las cosas que le pasaron, no de las que van a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que me imagino? Es otra cosa. Pero la construcción de futuro, y menos ahora lo que todos nos hacemos es, ¿y qué vas a hacer el año que viene? Y con esta pandemia nos dimos cuenta que esta visión de futuro, primero, nunca existió. Exacto. Fue una mentira. Y ahora menos que nunca. De verdad a mí me cuesta pensar si el jueves me puedo tomar un avión, ¿no? Si el mes que viene puedo ir a ver a mi madre a Argentina. Y también me da el placer de disfrutar este presente. Ahora estoy aquí hablando contigo, tomando un café. Por mí, si se acaba mañana, voy a sonar apocalíptico. Está bien, ¿no? Porque estoy disfrutando este presente. No podemos pensar, incluso como creadores, ¿no? Digo, tengo que terminar mi obra mañana. Y si no la termino nunca, claro, está genial, ¿no? Digo, el tiempo. También es eso, y yo doy muchas clases y les digo, transiten el aprender, no piensen en cuando van a llegar el truco, no piensen en los resultados, sino el camino, ¿no? En el día a día, porque a veces a mí, estoy pensando en qué ciudad voy a estar mañana y me olvido que hoy estoy en Mumbai haciendo cuerda donde el origen de la cuerda, ¿no? Y creo que estos tiempos apocalípticos, de un apocalipsis muy extraño, ¿no? Porque no es las películas de ciencia ficción que nos habíamos imaginado, ¿no? Nos dan esa visión, volviendo otra vez a lo contemporáneo. Es estar ahora en este tiempo haciendo lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer. Ahora que se cayeron todos los mercados, ahora que no tenemos trabajo, ahora que somos más precarios de lo precario que éramos antes. Ahora más que nunca seamos nosotras mismas. Exacto. Hagamos lo que queramos, hagamos lo que no nos animábamos a hacer. Y bueno, me quedo con esta frase. Bueno, la Polla Record tiene una canción que se llama Hoy es el futuro, y hablando de manera negativa de toda esta contaminación, el capitalismo que finalmente está ocurriendo ahora, y desde ahí hacer quizás la revolución o la reivindicación de nuestros derechos, o también las grandes preguntas. Y finalmente igual me gusta que también vea esta mirada hacia la cultura indígena, los latinoamericanos, que tienen una como visión completamente distinta, y siento que por ahí va también a nosotros como latinoamericanos, y no solamente indígenas de Latinoamérica, sino indígenas de África también y de otros contextos, que finalmente son los olvidados, los otros, y por ahí va el futuro. Sí. Bueno, ¿para qué? Antifuturo. Yo quisiste agregar eso que es interesante, y lo hablamos nosotros mucho, por ahí, que el mito que nos dijeron a nosotros, todos los mitos que representamos, todos esos clásicos de la filosofía, de la mitología, de la dramaturgia, son mitos ajenos, ¿no? Exacto. Digo, yo no tengo nada de héroe griego, ¿no? Yo no tengo nada de Shakespeare, yo no tengo todo eso que aprendimos. Quizás es lo que dice Chomsky, hay que deseducarnos un poco y volver a nuestras historias, porque yo no soy de ninguna tribu, ni de un pueblo originario, ni sé mis raíces, no las tengo muy claras, porque tengo una familia muy descompuesta, pero me encontré mucho más en esas historias locales de las tierras en las que nací. Me encontré mucho más contenido que en esos héroes blancos con esos cuerpos esculturales que eran semidioses, Claro. ¿no? La imagen que nos venden, sí.
Bueno, Emiliano, te quiero dar las gracias por esta charla y también por poder reflexionar. Más que todo eso, la idea también de Hablemos de Circo es poder hacer un archivo también de reflexión de lo que pasa con el circo en Latinoamérica. Así que eso, te quiero dar nuevamente las gracias. Bueno, a ver cuándo hacemos esta charla por Latinoamérica. Sí, sería estupendo. Eso. Bueno, Gracias. saludos a todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao.